Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, podcast escuchas. Bienvenidos a una nueva misión de Cine Ojo Podcast. Somos James Bond ahora. Sí, somos a una nueva misión. Emisión. Emisión. No, dije misión. Ah, bueno, pues. Sonó como misión, pero Porque es nuestra misión. es nuestra misión. Hoy hablar de probablemente uno de los mejores estrenos, seguramente de lo que va a ser al finalizar y de lo que ya es este año 2021, que es A Quiet Place parte 2. Vamos a estar hablando inevitablemente. Vamos a caer en la 1 porque, bueno, claro, por lógica, ¿no? Sí, aparte son dos películas que uno las puede ver muy, no sé, muy de manera continua, ¿no? Como que terminás una e inmediatamente ya puedes ver la otra, porque funciona, en ese sentido funciona como medio serial. Es interesante, como de pasar de un capítulo a otro, ¿no? Pero está tan cercana las dos, tan cercana en su narrativa, digo, ¿no? Claro. Que parece una película partida en dos. Parece Kill Bill, ¿no? Así, partida a la mitad. Porque no hay espacio, no hay intervalo de tiempo entre la primera y la segunda. Claro, no pasaron, qué sé yo, No, pasaron 10 años, 15 No. años. Creo que hay algo que me gusta de eso. Pero después a ver cómo pienso yo de que se fue ese guión. Pero son como 2 minutos después de que terminó la primera. Y no más empieza la segunda. Con excepción de un prólogo. Ya habla de ese prólogo. Un prólogo que funciona en este sentido, ya trayendo a la serie, ¿no? Primero, ¿cómo le va, señor? Mr. Fitzcarraldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Como siempre, la clásica introducción. Sí, ya a veces me olvido de presentarme porque, vamos, así me zambullo como hace el personaje de Cillian Murphy acá. Me zambullo directamente en la película sin presentaciones ni prólogos. Se lo nota entusiasmado, entonces me parece que le gustó la peli. Se me nota, voy a decir, que entusiasmo. Pero voy a decir por qué después, con el desarrollo próspero de este podcast. Porque es una película que claramente es disfrutable. Y como decís vos, es una de las mejores. Yo creo que tenés razón en una cosa, por lo menos desde mi punto de vista, de que en este año no hubo estrenos que buscan taquilla, que hayan sido para mí tan interesantes quizás a priori, o que hayan resultado tan bien. Lo cual no estoy diciendo que la película es muy buena ni mucho menos, sino que de todos los tanques cinematográficos de este año me parecieron un desastre uno tras otro, hasta llegar a esta semana que se estrenó, creo que Looney Tunes. Sí. Fue otro más para tachar de la lista del año de los desastres. Pero Quiet Place no entra para mí en eso. Ni siquiera Black Widow, que No. para hacer una película de iniciación, como fue una película de iniciación tarde, ¿no? Muy tardía. Sí. Que como lo fue Iron Man, Capitán América, First Avenger Bueno, o Hulk, bueno, que tenían ciertas cositas ahí, ¿no? Como cosas interesantes que, bueno, después Marvel ya lo transformó sí, lo todo capitaliza. en serial, ¿no? Sí, la fórmula entre comillas, que es un término que casi un mantra que se habla cada vez que se toca el tema Marvel. Con Black Widow hubo una oportunidad, y esto es como para un paréntesis, porque Sí. no hablamos de eso hoy, pero Claro. eso era un estreno que se esperaba, quizá también por la ración Marvel del año, ¿no? Ya que estamos tan acostumbrados a una como Pixar, una anual, o como Woody Allen, una anual, que nunca nos falla, nunca nos falta. Claro. Y como se hacía necesario para la taquilla también, para los cines, Claro, sí. necesariamente que se estrene taquillas y taquillas de Marvel que nunca fallan, siempre son número uno allá en Estados Unidos. El hecho de que hayamos esperado un estreno cinematográfico que tardó bastante en estrenarse, como Black Widow, resulta bastante decepcionante en algunos aspectos. Yo no lo siento una pérdida de tiempo total, sí una gran decepción en cuanto a las posibilidades de una película que puede haber hecho lo que quisiera.
ya que no tiene que rendir cuentas a nadie. Claro, Me parece... no tenía que referenciar a otras antecesoras. Tampoco tenía, me parece, hubiese querido como productor y artístico, quizá, no hubiese querido que la película funcione como como una lanzadera de nuevos personajes a futuro, sino como una película que cuente algo que quiere contar sola, personal y así chiquita, y que esté, si quiere, aislada del resto, porque como ya sabemos todos, el personaje no tiene mucha duración después de Endgame. Entonces me pensaba que esa posibilidad de que Black Widow sea un personaje que ya tuvo su fin nos permite hacer una película de ella que cuente algo personal y único, completamente alejado del universo que construye Marvel. Pero bueno, las grandes mentes financieras, no creativas, de Marvel decidieron convertirla en una plataforma de lanzamiento para un personaje nuevo, que es la nueva Black Widow, y seguir sumando otro ladrillito más al universo. Pero un ladrillo muy pequeño. Lamentablemente no se aprovechó la posibilidad. Pero incluso así yo no la considero un desastre. Es una película muy menor y muy menor a lo que uno esperaba también. Por lo menos de mi lado, y creo que del tuyo también. Se agradece hasta ahí nomás. Una pena. E igual este año nos queda una peli que le tenemos expectativa, que es la vuelta de la gente por excelencia. Que por ahora nunca suele fallar, ¿no? Bueno, por lo menos a mí... ¿Fallar qué? Y esto para no tampoco desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas. En otras películas que... para no desperdiciar su tiempo, ¿no? Que hicieron clic para escuchar hablar sobre A Quiet Place y estamos hablando de Bond y de Black Widow, ¿no? Pero por ahora, no sé, la única, creo, decepcionante fue Quantum of Solace, pero ni siquiera Spectre. Las otras, las más viejas no la vi porque todavía no había nacido, obviamente. Voy a decir en general la saga completa de James Bond. O la saga Craig. La saga Craig, que son las que yo vi en cine, digamos. La única fue Quantum of Solace, que... Ajá. Pero en Spectre no es tampoco... Tiene sus dificultades, pero... Tiene varias deficiencias, pero también es un problema nuestro también de crítico el compararla con cómo venía antes, ya que primero es el mismo director que Skyfall y había puesto la vara tan alta. Sí, la verdad que y es muy difícil analizarla sola a Spectre. Sí. Tiene varios componentes que uno dice, con todos estos elementos puede funcionar una grandísima película, pero sabemos que una película es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces hubo fallas y una pena, pero por suerte hay una última oportunidad de redención para Craig y nos empezó a subir un poco la expectativa, quién está implicado detrás, y cositas que suman, y ahora en este momento puedo pensarlo como el último eslabón de los blockbusters de este año que me pueden levantar un poco el ánimo. Volviendo a Quiet Place, que no diría que es mala, pero sí personalmente puedo decir que decepciona en algunos aspectos. Y empezando, como para ir cronológicamente con los eventos de la película, con un prólogo excesivamente largo. ¿En serio? Sí, porque ya de que la película es corta, y esto es una cosa curiosa y agradable, una secuela más corta que la película original, muy pocas veces se ve, y sobre todo una secuela de película, de película, no sé si considera blockbuster esta película, porque la primera era como una especie de película hasta casi experimental. Claro, casi, ¿no? Una película que ni siquiera fue... tuvo pretensiones de ser un blockbuster, ¿no? Porque yo recuerdo cuando entramos a verla con unos amigos a la sala, que había poca gente, una película que se decía que bueno, que casi no había diálogo, o sea, tenía toda la contra, ¿no? Se notaba también el bajo presupuesto. Sí. Bueno, bajo presupuesto para los estandartes de Hollywood, ¿no? Y nos llevamos con una película para mí increíble, o sea, una obra maestra, a mi parecer. Te diría que una película que ya
es muy difícil no calificarla como una gran obra, ¿no? O sea, es muy difícil hasta incluso no darse cuenta, me parece. Eh, negar de que vos salís del cine. Yo me acuerdo cuando salí de ver A Quiet Place, la primera del cine, es como que era muy difícil no pensar que esta película se iba a convertir, o se va a convertir en un clásico dentro de 15 años, ¿no? Como, es muy difícil no darse cuenta por los por los riesgos que asume, por lo que dice también, una película que está muy vinculada a su tiempo y a lo que va a ser el tiempo a futuro, ¿no? Que eso es lo que, bueno, eh, tienen las películas clásicas, ¿no? Que son clásicos. Eh, y me parece que estas dos, un poco, bueno, ya arrancando con el debate, con lo que dijiste, como estábamos diciendo, que tiene esto, como que las dos tienen este vínculo medio serial, ¿no? Que podés arrancarla a ver como si fuese arrancar a ver el segundo episodio, ¿no? Como, este prólogo funciona como un poco como unas imágenes del capítulo anterior, ¿no? Como viste cuando arranca un nuevo capítulo de la novela y meten esas primeras imágenes del capítulo anterior, pero este capítulo anterior no son literalmente capítulos anteriores de la primera película, sino que son un capítulo anterior dentro de la diégesis, o sea, dentro de la historia, remontándose en el pasado, que solamente, o sea, no solamente sirve para darnos una información más, y la suficiente para mí, o sea, muy medido, sobre cómo era la vida antes, en este pueblo, y también para introducirnos a un personaje que va a ser fundamental, ¿no? Eh, Emmett, para Regan estaba por decir, que es Emmett. Eh, y bueno, después sucede todo lo que pasa, ¿no? Y en estos primeros minutos hay varias cosas interesantes. Primero ese instinto rápido de supervivencia, ¿no? Por parte de la familia. Sí, Eh, a mí me pareció un poco raro. Vos, me imagino que decís vos el hecho de cómo reaccionan a los claro, eventos cuando empiezan a atacar los seres estos. como que hay, ya se nota en esta manera de comunicarse que tiene la familia, inconscientemente ya se nota como una habilidad o una suerte de distinción, algo, Sí, pero sí. una distinción que me favorece. O sea, que por ahí... Eso es muy del darwinismo, ¿no? Claro. De que son personas con capacidades que van a hacerlos Van a ser resaltar, útiles. claro, van a Mm. poder sobrevivir en ciertas condiciones adversas futuras, que los van a seleccionar a ellos para, bueno, para que ellos puedan resaltar sobre el resto de las personas. A mí sí me interesa, me parece bastante atractivo el inicio en cuanto a que tiene algunos elementos referenciales a la primera película, pero son pequeños y no se Sí. regodea a través de ellos, ¿no? No deja la cámara quieta en el estante con los aviones de juguetes. Sí, los juguetes. Pasa veloz y pasa lo suficientemente rápido para que uno identifique, pero no te lo tira en la cara No se tanto. detienen eso, claro. No es una película que te tira referencias así para rememorar momentos como el clavo en el Sí. que también lo pasa rápido. Es solamente para una ubicación de lo que pasó y conectarse más claramente con lo que sucedió en la primera película, pero sin alardear, ¿no? De aquello que nos gustó en la primera película y poniéndotelo en la cara diciendo, recuerden esto que estaba tan bueno, y si estuvo tan bueno antes, lo va a hacer ahora. Me gusta que lo hayan usado así, me gusta que Krasinski haya sido precavido con eso y que no se haya puesto en un estado de superioridad, de decir, mi película que gustó, recordémosla, ¿no? Por esas cosas que son las equivocadas, la forma de recordarla. Cuando empieza la película, empieza en un tono también en silencio, que es como una suerte de naturaleza precuela, ¿no? El prólogo. Es como la segunda parte empieza siendo precuela
y continúa siendo secuela de la primera película. Cuando aparecen los personajes, que es lo que vos decías recién, las primeras interacciones que hay entre ellos son todas en silencio y con gestos y ademanes a distancia. Eso me parecía una astuta forma de poder Como gente aparecer. que ya se conoce ya, ¿no? Como que Sí. ya sabe, incluso Elliot, creo que Elliot me parece, ¿no? O el ¿El hijo? personaje de Krasinski, Lee. Lee, perdón, Elliot. No sé por qué me salió Elliot Ness. Nada que ver. Bueno, eh, Lee sale del supermercado con las cosas, ¿no? Como sin pagar, un como ya, amigo, sí. claro, como que ya existe cierto lenguaje ya, ¿no? Como cierto entendimiento entre las partes, ¿no? Y esto también se ve en el personaje con Emmett, cuando Lee dialoga con Emmett. Eh, También, bueno, cuando escapan también en el auto, que se ve, como que parecen encontrarse, ¿no? Como encontrarse con cierta facilidad, ¿no? En ese pueblo, cuando a pesar de Lee de haberse distanciado Lee con Regan y Evelyn con Marcus, el diálogo con el policía también, es como, parece ser un lugar donde todos ya se conocen, ¿no? Sí. Y este mal que ya estaba, este mal que ya estaba en la uno como y nosotros simplemente, como ellos, nos tuvimos que adaptar a ese mundo, o sea, como simplemente aceptar que el mundo es así. Y en esta peli también como que me gustó que no se haya explicado las cosas, como que la película no pierda el tiempo en explicar cómo surgieron o de qué planeta vino este mal, o sea, el mal llegó, aterrizó y rompe con esta tranquilidad o esta vida típica norteamericana típica vida de pueblo Sí, o de sí. ciudad chica de Norteamérica, ¿no? Que ya se ve en The Hollers, la primera película de Krasinski, que no sé si tuviste la No. oportunidad de verla, pero también sucede en un pueblo, creo que es en Ohio. eh, si no me equivoco, no recuerdo muy bien la verdad. Pero se nota también como eh, esta esto de mostrar siempre los mismos espacios, ¿no? Como la misma distribución en el plano, por ahí la misma habitualidad de aparición a los personajes, como que ya eh, se va tornando como, como esta intimidad, ¿no? Con los personajes donde uno va teniendo conciencia de que sucede, de que eso ocurre solamente a estos personajes, ¿no? Eh, y yo creo que en A Quiet Place se ve esto. De hecho, más que nada en la primera, porque en la primera los únicos seres humanos que vemos o que conocemos son a esta familia. Y, y en esta aparecen más, o sea, aparecen más personajes y se ve a otras personas, o sea, se ve una realidad normal, pero ya teniendo que ver con el presente actual, ¿no? Con el presente que vivimos y nos tocó vivir con la pandemia para mí, ¿no? O sea, porque todo mundo apocalíptico, ya sea, no sé, no, una distopía, o sea distópico o utópico, siempre inevitablemente uno tiene que hacer relación con la realidad que está viviendo, ¿no? Y que también con la realidad del film, con la realidad del estreno del film. Eh, no sé, supongo que a muchos les ha pasado cuando leyeron 1984 o Un Mundo Feliz, por ejemplo, que inevitablemente se compara con el mundo que vivimos hoy, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esta película y la anterior es como que sí o sí te da a pensar sobre la realidad. Sí. Con respecto a esas primeras escenas y por qué pensaba de la idea de su excesiva duración,
pienso como en las películas cuando nosotros decimos que tiene todo lo justo y necesario, que no se puede sacar nada, es una idea que, ¿no? que siempre circula cuando estamos viendo una película y pensamos qué tan necesario o qué tan eh, útil nos puede servir cada escena o personaje de la película. Yo particularmente entiendo entiendo la idea de por qué ese prólogo para más o menos entender cómo funcionan las dinámicas de algunos hijos, del hijo, por ejemplo, que es algo que en la película va a tratar de reincidir en su arco personal del miedo, ¿no? De cómo se supera a sí mismo, y de la inclusión del nuevo personaje de Emmett, para que conozcamos un poco de él antes de verlo en su especie de perdición ya transcurrido ese tiempo con la soledad y con la pérdida de su mujer. De su hijo. Sí, tiene un hijo también. Pero me parece que es algo que se podría haber resuelto sin necesidad de lo que está mostrando. Voy a decir que no es explicativo. A mí me parece que lo es, en realidad. Porque, en la primera película nadie habla sobre el origen de estos seres. Todo asume que ya está, ¿no? Y que hay que protegerse, básicamente, de estos monstruos que nos están siguiendo por medio del sentido del sonido, del oído. Me parece que en ese prólogo se subraya una necesidad que es contar cómo fue el primer día. Cosa que no sé si realmente aporta algo para conocer a los personajes. Porque sabemos cómo es el padre, Lee, que es el ser más amable del planeta, un buenazo, todo el mundo lo conoce en el pueblo, es un tipazo. Y bueno, obviamente muere en la primera película. Acá aparecen los primeros 5 6, no sé cuánto dura ese prólogo. Y realmente no sé yo no siento que me esté contando algo necesario para saber, porque yo ya sé cómo son ellos de la primera película. Con excepción del nuevo personaje de Emmett, que después no lo incluyen. Y creo que todo lo que cuentan con él, a partir del presente, desde que aparece por primera vez con la barba y todo, se da a entender fácilmente cómo es él, qué es lo que piensa, qué es lo que extraña y por qué está tan desmotivado con el mundo y tan desengañado con el resto de los seres humanos, no sé. No siento realmente que eso haya sido necesario. Incluso me parece un poco eh, demasiado similar a otras películas de la misma índole post-apocalíptica, donde se ven los inicios del desastre, ¿no? Cuando vi esa primera secuencia, me hizo pensar que la película está yendo por un lugar que es muy común, que es, bueno, el de la secuela más grande, más costosa, más aparatosa, que es lo más común, que es de las cosas que yo aprecio que no lo sea. Es un poco más aparatosa que la primera por la inclusión de más personajes y más lugares. En la primera respiraba un cierto espíritu indie, ¿no? Por las pocas localizaciones que había. Y no sé si la produjo Michael Bay, la primera película. Sí, las dos películas. Se agradece que no haya tenido, parece, tanta voz en las decisiones artísticas, porque no se ve para nada una película de Michael Bay. Para nada. Parece que Krasinski ahí tomó la batuta y dijo, este es mi proyecto, ¿no? Y así las cosas se van a hacer como digo yo. Y mientras la primera fue como una especie de experimentación sonora con un blockbuster o una especie de intento de blockbuster, la segunda parece más bien una experimentación de montaje, ¿no? Bueno, la segunda sí es increíble, man. Porque el sonido no es tan astuto el uso del sonido para mí en la segunda. Es como ya es conocido. Sí, ya es conocido y por hay la algunos primera. recursos por ahí que son como obvios, qué sé yo, silenciar todo con la hija, que es sorda. Bueno, esos son como momentitos que no son demasiado creativos. No tan así como esas secuencias de tensión que se construyen bastante bien, Genial. pero no siento que al principio me dé información para mí que yo crea necesitar. Es como la primera. La primera es un mundo cerrado. Es un mundo cerrado porque solamente conocemos y vivimos en pantalla. Estamos al lado de esta familia únicamente. Entonces
nosotros vamos por los caminos que atraviesa esta familia. Y lo que más conocemos en la primera es el campo, las cosechas, la casita, el sótano, como los lugares, pero que eso no es el lugar donde está la familia, donde vive la familia, que parece ser una familia que encontró esa manera de vivir en ese mundo donde no, en ese mundo silencioso, donde no se puede hablar, donde no se puede, donde no se puede gritar ni hacer ningún tipo de sonido porque ya hay monstruos que lo van a asesinar, digamos. No hace falta explicar mucho en relación a lo que vivimos actualmente, ¿no? Con este tema de la cancelación, el silencio, mejor mantener silencio porque después te van a matar y de eso la película muestra que pareciera que no se sale de eso, ¿no? Como que no se revive de eso. Y en esta segunda ya estamos en un mundo más abierto, ¿no? Como ya la película nos muestra que ya hay otros seres humanos, ya hay otros sobrevivientes, perdón. Ya está Emmett, que es alguien que perdió su familia, no tiene ningún tipo de esperanza, es alguien que está encerrado y no quiere salir justamente en relación a lo que vivimos en esta pandemia, ¿no? Que tenemos que estar encerrados y no salimos afuera porque afuera nos van a matar, ¿no? Afuera está el peligro, afuera es donde podemos morir, hasta incluso esta individualidad de querer salvarse solo, él, y bueno, como que los quiere echar, digamos, a la familia, a los personajes de la primera. Y es esta familia la que, si se quiere, viene a dar además de un aire de esperanza, una segunda vida, ¿no? O sea, decirle a alguien que cree que todo está perdido, esta oportunidad de decirle de que hay otra vida, ¿no? De que existe otra, hasta incluso otra manera de comunicarnos. O sea, de que podemos vivir igual en este mundo, o sea, como ¿no? A pesar de que esté el peligro, ¿no? Como que es algo que tiene que ver con la primera película de Krasinski, de Hollers, me parece que es la primera. Hay otra también que hizo, pero bueno, esa no pude verla. Y en The Hollers, Krasinski es alguien que vive en New York y tiene su familia en Ohio y él vuelve por una enfermedad que tuvo su madre, ¿no? Pero esta vuelta, o sea, en esta película la madre, para ubicarlo a ustedes y a Mister también, que no puedo verla, a la madre le agarra un tumor cerebral y se está muriendo, ¿no? O sea, y Krasinski, el personaje de Krasinski vuelve por esto, pero de alguna forma la vuelta de él modifica la vida de su hermano y de su padre también, ¿no? Que tienen sus tramas, tienen sus conflictos personales, aunque bueno, tenga como un final medio básico en cuanto a reflexión, digamos, de que muere alguien y nace, o sea, nace alguien, porque bueno, él tiene una mujer y la mujer está embarazada y cuando muere la madre, como la primera película claro, de nace. Quiet Place. Como la primera película de Quiet Place, exactamente. Pero es como esta vuelta, ¿no? El estar distanciados, pero a la vez estamos comunicados, ¿no? O sea, de alguna forma, porque en A Quiet Place 2, en la 1, ya estaba Emmett. O sea, solamente que nosotros, como los personajes, nosotros no sabíamos de su existencia. O sea, nos enteramos en la 2 cuando, y como también, al igual que los personajes, se enteran de esta focalización interna, como se dice en el cine. Se enteran de que él estaba y veía los fuegos artificiales que lanzaba Lee. Pero él nunca hizo nada, ¿no? O sea, nunca hizo nada, pero a la vez sabía. Es como que de alguna forma había cierta conectividad y razón de que había otros
sobrevivientes. Y con esto se expande el mundo, y como se expande el mundo, o sea, se expande el espacio y la geografía, los personajes tienen que salir. Y entonces Regan y es alguien que lo obliga a Elliot, perdón, hay alguien, estoy con Elliot, no sé qué. Es alguien que lo obliga a Emmett a salir de ahí, ¿no? Como de que para seguir, para tener esperanza, hay que salir, ¿no? Y enfrentar a ese mal, que es un poco una reflexión con lo que está pasando ahora, ¿no? Que tenemos que salir en realidad para tener, porque la vida está afuera, ¿no? No podemos tener nuestra vida adentro. Y, y afuera uno tiene que ser más inteligente, tiene que tener, eh, tiene que haber otro lenguaje porque ya después de este virus que tuvimos, ya como que ya hay otro lenguaje, ¿no? Ya hay otros lenguajes, como el lenguaje virtual, por ejemplo, que cada vez se instauró más en la sociedad y bueno, ya ahora hay trabajo y ya hay clases que directamente parece que se van a seguir dando, o sea, a pesar de que el COVID ya no esté, parece que ya son lenguajes Sí, se instauraron. que se instauraron y llegaron para quedarse, digamos, y de alguna forma esto nos quiere decir a Quiet Place 2, ¿no? Cuando en esa maravillosa escena donde Emmett le dice por lenguaje de señas a Regan, como adaptando su propio lenguaje de ella, que se va a lanzar al agua, ¿no? O sea, un poco obvio el lenguaje, pero la seña un poco obvia, pero eso es lo que nos quiere decir esta escena, ¿no? Y es muy difícil calificar como mala o opinar como mala una película eh, que indirectamente no habla de la realidad, ¿no? Porque no es un panfleto, no es algo que nos dice, che, COVID-19, año 2021. Es como, hay una historia, ¿no? Hay una historia, hay creación de escenas, hay un mundo, hay una mirada, hay unos personajes. Como que no es algo periodístico, ¿no? Sino que es el cine mostrándonos una mirada que es la de Krasinski, pero a través de la ficción, ¿no? Y qué cosa, qué más se puede pedir, ¿no? Eso es. Perdón por el monólogo, pero. Sí, sí, te veo emocionado. Te dejo tiempo para secarte las lágrimas. Incluso hay un elemento que me parece interesante para recalcar esto de lo opresivo, que es un mundo donde el lugar más íntimo que puedes tener, donde puedes realmente expresarte y hablar, lo tenés durante 10 minutos, que es esa cámara donde se mete Emmet, que es su última salvación El encierro claro, máximo. el absoluto, Sí. donde se le acaba el aire. Ese es como la única forma de hablar es muriendo. Claro. Es muriendo, tenés un poquito de tiempo. Me gusta esa idea, ese elemento. Sí. Porque si bien la primera película reduce sus espacios a una parcela, ¿no? Que funciona como un personaje más, porque esa casa está plagada de tantos elementos astutamente Sí. puestos por Krasinski en el guión para que funcione como una Como estrategia de futuras. supervivencia para todos. Juego de luces, no solamente la comunicación para el lenguaje de sordos, sino todo el juego visual de miradas. Es un trabajo también de actuación muy, Sí, muy, muy muy potente medido. que requiere obviamente de un casting bien elegido. En la segunda, al expandirse necesariamente tiene que salir del lugar para que la película pueda funcionar a otro nivel. Se pierde un poco ese espacio. Quizás eh, recae ese tipo de circunstancias en donde vive Emmett, ya que el personaje de Emily Blunt y su hijo y sus dos hijos quedan ahí la película, cosa que a mí no es de mucho agradar. Me apena mucho que el personaje de Emily Blunt se reduzca tanto cuando al final de la primera película parecía que iba a tomar muchas riendas, ¿no? De la siguiente secuela, de la segunda parte. Y acá se va como reduciendo a ser una A los madre. niños. O Sí, sea, se centra más en los en chicos. la ch- Que como que el tienen. futuro está ahí, ¿no? Sí, lástima
No me acuerdo el nombre de la hija. Regan. ¿Regan? Ella como personaje me parece que funciona muy, muy bien. Me parece muy interesante su dinámica con Emmett. Que los dos se complementan bastante bien. Lo que estoy por decir Pero el personaje de él no. De él, digo, de Emmett no, sino de su otro hijo. ¿Cómo se de llama? Marcus. Marcus. Me parece un personaje cuanto menos cansador. Es un poco agotador. No sé si, no recuerdo en la primera película cuál era su arco, si es que tuviese uno. Pero en esta película es demasiado monótono su forma de actuar. Es tremendamente cobarde. Toda la película. Se está al final, ¿no? Claro, al final es como, bueno, si no hacía nada al final, entonces un personaje perdido. Pero es como demasiado... Aunque cansa. hubiese estado bueno que él le haya pegado con el palo, ¿no? En analogía a la primera escena que no puede batear. Claro. Hubiese estado bueno que él sea el que lo mate con el... Sí, porque haya hecho claro. el golpe que no pudo hacer al inicio, ¿no? Pero bueno. Sí, porque ya de por sí tenía un momentito así de corte, cuando termina el prólogo y empieza la película, que es un corte de él con miedo, a él con miedo y su hermano en los brazos. Es como, vive con miedo, vive con miedo el tipo. Las transiciones acá son Sí, está para bastante, sacarse el sombrero, ¿no? bastante bien calculada. También eso de apreciar de que la duración de la película se haya reducido y graciosamente, incluso en algunos momentos, sobre todo el final, que cierra tan de golpe la película que pareciera que se le acabó el presupuesto a Krasinski y dijo, corten ya. Va a haber una 3 seguramente. Es una 3 y por lo que tengo entendido es otra familia la tercera parte. Cosa que algunos querían eso en esta secuela, que se cuente la historia de otra familia. Porque ahora ya no tendría, creo, no sé, no tendría esa... Se tienen que reunir Evelyn y Regan, digamos. Sí, y supuestamente Emmett que sigue vivo, ¿no? Va, no me Sí, acuerdo. sí, sigue vivo, sigue Está vivo. todo destruido, sus pies, no Pero sé. esto es genial. Es genial esto porque... Qué curioso, ¿no? Que hace poco hablamos de nuestro amigo de la casa, ¿Ale? Jeff Nichols. Nuestro queridísimo Jeff Nichols, amigo de la casa. Bueno. Y habíamos dicho en ese episodio, que lo pueden escuchar, a mí me parece uno de los episodios más inspirados que tuvimos. No sé para Mister, pero Sí, siempre. disfruté mucho. Bueno, todos los episodios los disfruté Qué mucho. bonito. Pero hablamos de la incapacidad, ¿no? Como que los personajes siempre tienen una incapacidad que a la vez esa incapacidad los hace más fuertes en otra cosa, ¿no? Y qué curioso que acá en A Quiet Place, Regan, que es la sordo muda, eh, sea la que tiene todo, ¿no? Tiene toda la incapacidad y hasta te diría que tiene todo para morir, ¿no? Porque no puede escuchar nada, ¿viste? Y sea la que salve, ¿no? Sea la que salve, o sea, esa incapacidad le dé un poder un poder mayor, Claro. le dé como el poder mayor, ¿no? Es como... De salvar a todos, y esto es algo que está que se ve y se nota en el cine de Nichols, de Jeff Nichols, bueno, por ejemplo en Midnight Special, bueno, en un niño, el niño sea como el que tenga el poder absoluto, ¿no? Y qué loco que la tercera parece que la va a dirigir Jeff Nichols, ¿no? Esto es genial, la verdad que me parece genial y me súper alegra, principalmente, que sea Jeff Nichols parece el que va a dirigir esta tercera. Sí, creo que es un acierto de los productores. No sé si Krasinski supongo que también habrá tenido voz en esa elección. Sí. Nichols tiene como un manejo bastante fructífero con respecto al uso de las familias, los elementos familiares Sí. y esta idea de la persecución y la paranoia.
pienso en Take Shelter. Take Shelter podría haber sido Bueno, bastante fácil de unir con esta película. Del mal que no sabes de dónde sale. Que no sabe dónde sale y la forma en que ellos buscan una seguridad refugiándose bajo tierra, en la oscuridad y soledad. Eso es muy... Muy Nichols. Y aparte, Ideal para Nichols. parece una familia del mundo de Quiet Place, ¿no? Claro. Ojalá que sí, que salga una buena película. Esta conexión que... Esta conexión que se ve, ¿no? En estos dos directores, ¿no? Y dígalo, señor. Bueno, si Michael Shannon no está en Quiet Place 3, apostemos. Sí, me voy a romper una butaca de cine, al cual no voy, porque no voy al cine, pero bueno. Me parece que está. Ojalá. Tal vez sea uno de los monstruos. Pero volviendo al tema de la hija y su problema, Sí. que en este mundo es como una virtud. Es como no es lo mismo, pero es como en país de ciegos, ¿no? El tuerto ahí. Ella es el contrapunto perfecto para un monstruo que se basa su cacería en el sonido. Y ella, que es como casi protagonista de la película, es una persona que no escucha. Creo que es la mejor forma para hacer un divertido contrapunto con un villano o villanos en el argumento que hace Krasinski. Igual no la entiendo mucho en cuanto a su evolución. No es un personaje que cambia en la película, yo no la siento que cambia. Lo mínimamente tratable con ella es el hecho de asumir un rol como sucesor de su padre, que incluso se lo dice abiertamente Emmett, Sí. en un momento, y es tan directo eso que termina la película de la misma forma que la primera. Casi es Casi igual. la misma, sí. Por eso a mí no me atrae mucho la idea del cierre de la película, al sentir que los personajes no han cambiado tanto a partir de la primera. Emmett es el personaje que más cambia y el personaje más rico en ese sentido, porque él tiene todo un maremoto de emociones y descubrimientos de sí mismo. Incluso hay un descubrimiento en medio de la película que no sé muy bien a dónde iba con respecto a la mujer que descubre el hijo. ¿Te acuerdas que descubre el cadáver de la mujer? Sí. Que cuando yo lo vi la primera vez pensé esto va, o parece que va hacia un lado medio tenebroso en cuanto a revelaciones de parte de él, como si fuese alguien que Quedó oculta medio caras. No sé si se vaya a retomar, si Nichols va a retomar eso o lo va a dejar en olvido. Pero no entendía muy bien para dónde iba eso. Pero volviendo a lo de Emily Blunt, es un personaje que me apena, una gran actriz que está reducida a una madre que tiene que estar continuamente salvando a su hijo cobarde, que es como siempre esas repeticiones. Entonces, Badass total. sí, pero me hubiese gustado que ella sea la sucesora de Krasinski, ¿no? En esto de la líder que con todas así las de ley va a dirigir al grupo hacia nuevos horizontes. Y al final queda relegada ahí a estar quieta y a pedirle a otro personaje que vaya a buscar a su hija. Tiene su sentido, ¿no? Obviamente tiene que cuidar a su hija y todo, pero es una lástima. Me hubiese gustado que esa batuta no quede con Emmett, que es un buen personaje, sino con el de ella que podía haber profundizado más y más. Pero bueno. Claro, pasa que ella en realidad tiene que salvar le tiene que dar oxígeno a su hijo. Es como... Sí. Que eso es una tarea... para mí la película iguala eso, es ese conflicto... como que en ningún momento decís, pará, lo que le está pasando a Regan y a Emmett es más importante que de lo que le está pasando. Es como que No, está bien. en ese montaje paralelo Sí, balancea muy bien. es como que tiene ese nivel de tensión, el mismo nivel de tensión, ¿no? Sí. Hasta creería que te da, bueno, al estar las dos escenas, o sea, este montaje paralelo, extraordinario. Extraordinario, para hacer una masterclass, diría. Está dividido. La música muy buena también, muy medida. Muy bien utilizada. No sé, parecía una película de Nolan de repente, ¿no? Una buena película de Nolan.
Parecía el Caballero de la Noche en un momento. Cuando Batman tenía que salvar O Inception. a Harvey Dent Rachel. a Rachel. Sí, o Inception, que tenía 4 líneas argumentales continuas. Es un trabajazo interesante. Claro. No, la música siempre sirve como unificadora, ¿no? Sí, De este conecta, montaje, sí. sí. Paralelo, y la escena está dividida en dos y dos, ¿no? Justamente en dos y dos personajes, Ujú. pero yo, por lo menos a mí en el cine me dio más terror lo que le estaba pasando a Emily Blunt, que bueno, medio que estaba sola ahí, no sé. Eh, pero a la vez, eh, y su hijo que se estaba quedando sin aire adentro Sí, eso del es horno, verdad. ¿no? Y a la vez tenemos al otro personaje, a Regan, que no escucha. O sea, entonces te desespera más todavía por esa incapacidad que tiene, ¿no? O sea, como que estuvo bien la división de quién se va con quién, ¿no? Porque sirve para mantener en tensión las dos escenas. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, también en este montaje, las transiciones de escena a escena, o sea, estos cortes unificadores, por ejemplo, eh, cuando Emmet sale del agua tomando aire, corta al hijo, a Marcus, tomando aire, como volviendo al aire, como Ujú. esta relación en cuanto a la acción, ¿no? O por ejemplo cuando se prende fuego el muelle y se prende fuego también el monstruo, o sea, los dos cortes que tienen como relación al fuego. Esta es increíble, la verdad que junto a la música es un momento mágico, te diría. La verdad que fue un momento mágico, para verlo en el cine por lo menos es una experiencia que bueno, que lo hace mucho más agradable, ¿no? Yo creo y también mucho más recordable que las transiciones tengan cierta conectividad entre los cortes. Eh, Tanto así que pareciera que se trataba de una escena sola. Eh, la Sí. verdad que y todo con su respectiva gradualidad, con Emily Blunt estando en un lugar tranquilo, Regan estando segura también con Emmett, y todo, o sea, las dos escenas que se van alternando van teniendo su gradualidad respectiva, con el hijo también con Marcus que encuentra el cadáver y Emmett y Regan que son como secuestrados ahí en el muelle, o sea, ahí como que ahí vos empezás a decir, acá se vienen los momentos de estos dos y dos bandos, ¿no? Y el plano finalizando, o sea, la secuencia finalizando, ¿no? En el plano de la playa, de la isla, digo, fue como, ya está, ¿no? Porque inmediatamente lo que viene después es el descubrimiento de esta isla, ¿no? Como de la esperanza, o sea, luego de ya haberte mostrado como el momento más desesperante, digamos que la secuencia de terror, digamos, después del terror viene la esperanza, ¿no? Muy buena, y después, bueno, ahí casi que termina, digamos, la película, o sea, Sí. es increíble, o sea, se te pasa volando, parece un cortometraje, la verdad, y todo con este tema en relación al mundo, ¿no? Al mundo que vivimos hoy. Sí. Con respecto al grupo que encuentran, ¿no? Me parece que es un elemento muy común dentro del cine post-apocalíptico de este tipo. El hecho de encontrar este tipo de grupos que viven en el lugar paradisíaco, ¿no? Que ese es el lugar tranquilo al que se supuestamente quieren vivir. No el lugar tranquilo que deben vivir por necesidad. Digo, ¿a qué me refiero? A que el nombre de A Quiet Place, ¿no? Se lo puede interpretar tanto como el lugar donde ellos deben crear a la fuerza, porque deben hacer el quiet, el silencio, pero también el lugar al que ellos quieren aspirar, que es el lugar donde ya no va a haber peligro y va a estar quiet, va a estar tranquilo, va a estar silencioso. Y la isla es el quiet place. Curiosamente,
es un lugar paradisíaco que se arruina con la llegada de los dos personajes que traen consigo a el... Pero ese silencio tramposo, ¿no? Como que el silencio no es tranquilo. Como que ese silencio que da miedo en realidad. Sí, sospechoso. Sospechoso, ¿no? Ese silencio que da terror, justamente. Eh, Haciendo un eco más aún sobre la realidad, ¿no? En que vivimos donde parece que no puede haber polémica, ¿no? No puede haber opiniones polémicas. Tiene que haber una opinión consensuada sobre los temas que son tendencias hoy en día y bueno, que ya, más que nada los temas políticos que bueno, que ya forman parte del día a día informativo, noticiario, digamos, o sea, del noticiero. Y tiene que haber un ánime ahí. Y el silencio, ese silencio, o esa, eh, no sé, este lenguaje distinto, justamente, de Reagan, el lenguaje distinto, este comunicarnos distinto, es la salvación, ¿no? Es la salvación. Y este plano, que me encanta en la película, que cuando Marcus encuentra el papelito, sigue escuchando en la radio. Simplifica todo, ¿no? Seguir escuchando, ¿no? Ahí está la salvación, seguir escuchando, ¿no? No en mantenernos en silencio, porque el silencio no es la salvación. No, eso es lo que confunde Emmet, en realidad. El silencio, el esconderse, el encerrarme, el estar armado a la defensiva, a la expectativa, hay quien llega en la mira. Eso no es la salvación. La salvación es como hace la familia, justamente el salir, el lastimarse, el sangrar, el gritar. Lo Eso. mismo que su hermano, ¿cómo era? Ya me olvidé el nombre. Marcus. Marcus. Que tiene una actitud bastante similar en cuanto a no proyectar al futuro, no moverse, no salir y no ayudar. Que él mismo le pregunta a su hermana, ¿por qué salir cuando Claro. puede hacerlo? Es mejor quedarse ahí que se puede quedar uno en silencio y resguardado, ¿no? Pero Pero bueno, esa idea del lenguaje también tiene que ver, me parece, con una idea de universalidad del lenguaje de las señas, que está sobre los idiomas. Que hasta a veces es mejor que el... Es mejor en el sentido de Claro. que puede llegar más a toda, bueno, si conocemos el lenguaje de señas, puede llegar a toda cultura, porque ese lenguaje es el lenguaje posible universal. Es como la música, que es justamente lo que ellos escuchan en la radio. Una música que los sorprende porque es algo tan fuera de lo común que le Es llama la muy, atención. muy primitivo, ¿no? El lenguaje sueña es lo más primitivo que hay, ¿no? Y esta acción que muy bien remarcas, que es el escuchar la música, es todo como, uy, música. Sí. Como, es todo como un mundo que se inicia, ¿no? De nuevo, justamente. Claro, ya que el hecho de perder la posibilidad de comunicarse por sonidos, estamos perdiendo una de las artes más puras, que es y el más abstracto y bello, que la música, ¿no? El sonido orgánico. Aparte la música ya te dice, ¿no? Eh, que la esperanza o el lugar, el posible lugar que donde está donde uno encuentra esa tranquilidad, ese lugar ideal, digamos, es a través de una canción que se llama Más allá del mar, ¿no? Más allá, justamente, ¿no? Más allá. O sea, no quedarnos en lo que se ve a simple vista, ¿no? O sea, en lo que parece, sino que ir más allá, no quedarse en el lugar, ¿no? Eh, la verdad que excelente. Y otra reflexión, esta capaz que es un poco más rebuscada, no sé si de mi parte espero, para no quedar como loco, espero que Mister haya pensado lo mismo, pero el personaje de Emmett al inicio tiene una remera de Superman, una casaca de Lionel Messi 30, el número 30 del Paris Saint-Germain,
ahora muy, Cotizada. muy cotizada, muy, muy querida, muy deseada. Solicitadísima. No, mentira, mentira. Tiene una remera de Superman y, y es un personaje que murió, ¿no? Un personaje eh, que falleció y estamos en un mundo donde no existen los superhéroes, ¿no? Porque ante este atentado, ¿no? Muy marveliano, muy estos monstruos que tranquilamente pueden ser, pudieron haber estado en Avengers, la del 2012, la primera. Ah. Eh, es un mundo o una película que incluso nos dice que, que la salvación está en uno, ¿no? La fe la esperanza está en uno, está en la gente que nos conoce, ¿no? En la gente que, por ejemplo, Nemeth, que es alguien que no tiene esperanza, encuentra la esperanza en la gente que lo conocía de antes, ¿no? En unos conocidos, no en los superhéroes. Porque no aparecen superhéroes, ningún personaje hace algún tipo de maniobra o ataque medio marveliana así o superheroica. Que eso es algo que nos gusta bastante de la saga de James Bond, que tranquilamente actualmente podría ser medio llevada o tomar un rumbo medio de Bond recibiendo 14 disparos y sobrevive, o sea, que es algo que no me gustó para nada de Black Widow, que Black Widow supuestamente es un personaje que es mortal, una humana y hay un montón de escenas donde vos decís, boludo, no puede ser acá, ¿viste? La mina cae, aterriza, no sé, es impresionante, ¿viste? Vos decís, no puede ser. Aunque es esa mezcla en Black Widow, eh, para no bardear la película, ¿no? Es un poco interesante porque Black Widow es un superhéroe, o sea, es una superheroína, digamos, o sea, al fin y al cabo es alguien perteneciente a los Avengers. Eh, pero bueno, habría que pensarlo más. Pero en A Quiet Place esto me gustó que las armas sean las armas normales, digamos. O sea, que los seres humanos tengan sus limitaciones, o sea, sean vulnerables ante ante el conflicto, ¿no? Ante el fenómeno. Eh, y no sé y esto me pareció como como una crítica ahí medio escondida, ¿no? A lo superheroico o, o a esta gente, digamos que que se siente muy representada, ¿no? Por los superhéroes, como alguien que son ejemplares, cuando en realidad, no sé, lo superheroico está en el qué hacer, en el qué acciono, ¿no? ¿Qué hago para modificar eso? Eh, de hecho, el personaje de Krasinski actúa como un superhéroe al inicio, manteniendo como cierto silencio ahí en el lugar, como el que entendió todo, ¿no? Como el que entendió. Sí, eso era algo que a mí me parecía, cuanto menos me hacía ruido. La forma que actúa él Sí. y cómo actúa también su esposa. Decía, cuando el peligro es así explícito, empiezan a atacar a las personas, los aliens estos. Él inmediatamente empieza a correr y a buscar salvación, así empieza a agarrar. Es como. No es común ver ese tipo de No. reacciones en las películas de este tipo, de invasiones y cosas así. Sí. Por lo general, hay, aunque sea unos segunditos de shock, de sorpresa, de quedar con la boca abierta antes de hacer una maniobra. Él actúa como bueno, esto estuve Como entrenando toda ya, mi vida para sí, esto. para esto, claro. Es el padre por excelencia, así, bueno, listo, voy a tomar a mi hija, la voy a meter en la camioneta, voy a Como, ir rápido. Eso es como por ahí el personaje de él lo veía como tan perfecto que no encontraba
ciertos rasgos de humanidad en la deficiencia, ¿no? En los problemas que puede llegar a tener. Mira, su hijo que vive todo el tiempo cobarde tiene un rastro de humanidad cuando por fin decide hacer algo por su vida. O sea, el cambio, básicamente el cambio. No quiere decir que todos tengan que cambiar, pero sí que tenga alguna cosita que digas, che, es demasiado bueno, es habilidoso, bueno con sus hijos, maneja la electrónica, es un fenómeno, todos los quieren. Suerte que está muerto, porque si estuviese vivo sería un aburrimiento que siga todavía vivo el personaje de Lee. Qué bueno que se haya sacrificado, es el padrazo, ¿no? El padrazo de todos. Pero, bueno, su hija básicamente pasa por el mismo ritual. Que es tan heredera de él que hace lo mismo que él y termina igual que él. No sé si la misma pose así de campeón, pero salva a Emmet, Claro. sin morir por lo menos, pero es como curioso que la película termine tan rápidamente. No sé si es porque Krasinski pensó, ya está, ya no necesito decir nada más. Y choca, corte. Porque creo que pasan 30 segundos después del balazo de destruir al alien. Claro, Como que tiene sí. mucho de Alien, ¿no? De Alien de Roger Scott Sí. y de la Guerra de los Mundos también, me parece. De Spielberg. Bueno, la Guerra de los Mundos de Spielberg me parece que es... Hasta ahora no he visto un pico superior en cuanto a la escena de la invasión. En películas de invasiones donde se aparece... siente. Sí, pero... Pasa, no sé. Es excelente la forma en que te hace sentir que una ciudad está normal y que puede pasar lo que pasa, ¿no? Y crees que lo que sucede o cómo actúan todos, así la masa de pánico, no es una masa común de pánico. O por lo menos yo no la siento así, quizás sea una percepción de mucho amor hacia esa película. Pero hasta que llegan, hasta que empiezan los ataques en la Guerra de los Mundos de Spielberg, me parece que es la construcción perfecta de una invasión que uno puede tomar tanto como un alienígena, así explícito, como una invasión de un ajeno cualquiera. Que obviamente la película hacía reminiscencias a los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Y todo el peligro Claro. y el miedo hacia los atentados de terroristas. En este caso funciona bien para un pueblo, pero siento que es muy difícil alcanzar esas cotas de calidad que llegó el amigo Steven hace tantas décadas. Tampoco tantas, 20 años. Sí, Más o menos. Creo que 2005 por ahí salió. Bueno. En cuanto a eso, puedo decir como detalles que a mí no me parecieron estimables. Quizás el hecho de que los aliens ya no causan para nada lo mismo que antes. Obviamente es algo que iba a suceder, obviamente. El diseño funcionaba en la primera película de los aliens, ¿no? Ya que no se los veía tanto en la primera película. Acá están demasiado expuestos, demasiado tan expuestos y usados en planos que se lo ve tanto que se convierte en algo muy reconocible y como si fuese una persona. O sea, lo vemos así. Eso es algo que me parece que era obvio que iba a pasar cuando uno hace una secuela, sobre todo una secuela de terror, que tienes que sacrificar cosas, ¿no? Y como ejemplo que dijiste vos antes, Alien. Es evidente que ahí hizo lo mismo, ¿no? Pero también se convirtió de un género a otro. Tiene sentido que no puede hacer acción, una película de acción cuando el villano no se lo ve bien. Tenés que ponerlo claramente en pantalla. Tiene sentido ahí. En este caso se sacrifica esa parte de lo misterioso. Porque el terror depende del esconder, ¿no? El buen terror, Claro. el terror bien entendido, también sí. Funciona mucho con el dar un poquito. Y el otro hace lo de más. Como no mostrar lo siniestro. Claro. Es ser muy sutil ahí dando pistas visuales, pistas sonoras, pero nunca al tipo con el cuchillo corriéndote. No. Entonces, los sacrificios que toma la película son desechar lo que sería misterioso en pos de contarnos una historia más
amplia en ubicaciones. Ya no tenemos un lugar fijo, tenemos varios lugares, tenemos una división de personajes, de situaciones, de caminos que toman. Como caminos que van... o sea, personajes que se dividen, pero por el bien común, ¿no? Por el bien de todos. Claro. Algo como hace el Imperio Contraataca, que tenemos una secuela donde se dividen dos ramas, ¿no? Y una cantidad de personajes que están utilizados, digo los terciarios, ¿no? Que están utilizados ahí. Pienso en los habitantes de la isla, que es como el último refugio. Que es curioso porque no sé tanto querrá decir esta idea de que el peligro lo llevan los de afuera. Visto, si nos ponemos en posición de la gente que está en la isla, si bien podrían ellos a partir de entonces rechazar a todo el que va ahí, si va a traer peligro como Emmet y la chica. Claro, que tiene que ver con el COVID, ¿no? Sí, pero parece como que nos da una idea bastante curiosa sobre el de afuera. Queda como mal visto porque ese bicho, ese alien, nunca tiene nombre los aliens, ¿no? No tienen nombre ellos, creo que nadie se refiere a ellos con un nombre particular. Son vistos como los malos. Igual el personaje, y creo que es el más lamentable, por lo menos para mí, porque lo aprecio mucho, es el actor Jimon Uso, el actor que hace el líder, o no sé. El de Diamante de Sangre. Sí, que es en toda la industria ha sido muy menospreciado, siempre con papeles secundarios, ridículos, de 5 minutos, 6. Y no sé por qué en Amistad demuestra mucha calidad, a pesar de que la película es bastante mediocre para ser de Spielberg. Pero él tiene mucha capacidad. En Diamante de Sangre, ahí sí tiene lugar para brillar y Sí, excelente. Muy buena peli esa. Sí. Excelente. ¿Cómo es el director? Edward Swick. Sí. Buena, Edward. Buena. Edward. Y acá tiene todo para decir, uy, acá es una buena adquisición. Y no dura 2 minutos. Encima muere re común, un típico muerte de película de este tipo. La verdad que no sé cómo su agente trabaja con él. No sé cómo le da esas cosas. Pero bueno, muere por miedo a dejarle solo a sus hijos, ¿no? Que es algo que no tenía, que Evelyn no tiene, por ejemplo. ¿Cómo? Miedo. Que él muere por querer volver Sí. a rescatar a su hijo, cosa que Evelyn no, sino que como que no confiaba en ellos solos, ¿no? Cosa que Evelyn, bueno, como que lo tuvo que aceptar nomás, o sea, no estaba muy de acuerdo, pero Reagan simplemente se fue, pero es como, me parece que tiene que ver con eso. Sí, no sé. No sé porque, bueno, no conocemos a nadie de ese lugar, más que Digimon. No sé ni siquiera sé su nombre del personaje. Pero bueno, está ahí y después no está. Así que esas son mis apreciaciones con respecto al film. Todo. Sí. No, perdón. No, iba a decir un cierre en cuanto a todo lo que significa la película. Sigo con lo que empecé el podcast. A pesar de las falencias que a mí me parecen, bastante menor a la primera película, por tener cosas que me parece que pueden haber sido eliminadas y no afectarían, me parece, el desarrollo de la película. Me parece que la primera... es muy difícil no sentir más aprecio a la versión de la película que es más compacta, ¿no? Más pequeña y más estratégica con sus pocos recursos. Que son lo que dijimos antes, escenarios pequeños, personajes que se basan en la expresión facial exclusivamente y un desarrollo de terror más cercano a lo chiquito, ahí, al bajo presupuesto, pero con mucha astucia en el guión, marcando limitaciones de los personajes y sus capacidades que tienen que resaltar en un mundo tan hostil que no puede hacer un sonido fantástico.
Me parece que acá hubo intenciones de ampliar ese universo, buscando opciones nuevas, interpretaciones del mundo de otras personas, pero no lo siento realmente en el lugar de secuela, ¿no? No la siento como merecedora de la gran estima que tenía la primera. Ahora, como película estrenada en el 2021, Sí. resalta porque el lamentable nivel que ha tenido el año con respecto a los blockbusters, ¿no? Esta película no es lamentable, para nada. Es una buena película que me hubiese gustado que ahí que pula un poco de efectos, pero Todavía no vimos ni hablamos de All, de Night sí, Shyamalan. sí. Una Ese es pena que... está muy polarizada de opiniones, cosa que da Sí. más intriga todavía cuando pasa eso. Pero esas son mis expectativas. Ah, tampoco vimos la de Edgar Wright y de Wes Anderson. Tampoco. Hay cositas, y la de Spielberg. En realidad hay cosas ahí como para ver. Recomendamos el episodio que me salió ahí en Instagram, de los muchachos de Cracosia Podcast. Seguramente eh, algunos los conocerán de, de los que nos siguen, porque creo que eh, en los podcasts, entre los podcasts de cine medio que compartimos Seguidores. seguidores, digamos. Y bueno, por lo que he escuchado, o sea, no he escuchado muchos episodios de ellos, pero de los que he escuchado, como que se encargan también de reflexionar y debatir estas cosas de la puesta en escena, ¿no? De personajes, guión y demás. Ujú. Más cuestiones del cine, ¿no? No tanto por ahí de opinión y bueno, de pareceres personales, ¿no? Sino que hablan más Sí. que sacaron un podcast de Old, por lo que vi ahí en Instagram, así que seguramente va a estar interesante de escucharlos, así que lo recomiendo. Pero me gustaría eh, que podamos hablar, ¿no? De Shyamalan, más que nada porque es eh, ya hablar de Shyamalan hoy en día, no sé, la verdad que me hubiese encantado haber visto Old en el cine. Eh, Porque ver una película de Shyamalan en el cine es como, no sé, ¿no? Eh, Suele pasar con estos directores que son anteriores a los 2000, que cuando se estrena una película suya es como todo un acontecimiento, ¿no? Como, volvió, eh, como, como- como que vuelve algo nostálgico, ¿no? Shyamalan es un director ya muy visto de la nostalgia, ¿no? Mm. Y también, eh, si se quiere, un director eh, de los de antes, ¿no? De los que opera como los de antes, ¿no? Eh, Así que siempre es interesante hablar de Shyamalan. Eh, Capaz Sí, que algún día le dediquemos a Old. sí, acá, por lo menos en la casa de Cineojo, por lo menos acá, la consideramos un director bastante agraciado, con algunos fallos por ahí, pero eh, bastante normales en carreras de directores con tanto trayectoria. Pero una persona que tiene un sello característico y casi que genera un estilo de película muy personal, casi un Sí. género propio, ¿no? Al estilo Shyamalan, con ciertos elementos reconocibles que no son copias de sí mismos, sino No son caprichos, digamos, ¿no? no, no todos. No, Hay algunas cositas por ahí que, bueno, había necesidades que hacer, pero hay que comer a veces. Pero tiene una voz que se aprecia, que sea de él. Que hoy en día un director de esa talla, ¿no? De esa talla de conocido, así, que cuando genera, que cuando crea una película genera tantas voces que se hablan de aparte de su película. Tiene una voz particular, eso siempre es agradable. es como que es muy difícil de esquivarlo, ¿no? Como, no de esquivarlo,
como de ignorarlo. Es Sí. como que, es como Tarantino saca una película y es como, y es difícil no querer ampliar o debatir o por lo menos compartir miradas en un podcast como para decir, bueno, hagamos un episodio, ¿no? De esta película. Son directores que es muy, muy complicado, ¿no? Porque cada vez es como que, es como que van mejorando al paso del tiempo o por lo menos se van complejizando, ¿no? Como que van haciendo cosas nuevas, pero a la vez cosas que tienen que ver con el cine que ya venían haciendo. Entonces por ahí, bueno, son como malentendidas o malinterpretadas como, ¿qué hizo ahora este? Pero yo creo que, bueno, el ser director de cine también es como el renovarse constantemente, ¿no? No caer siempre en la misma, aunque los recursos o la forma, por ahí algunas utilidades sean las ya utilizadas anteriormente, pero bueno, porque todo director tiene sus armas, ¿no? Y conoce sus armas. Eh, pero bueno, son directores interesantes de pensarlos. Eh, y creo que Krasinski, volviendo a Quiet Place, va convirtiendo, ¿no? Se va convirtiendo en eso a pesar de tener 4 películas, nomás no vi una, pero The Holders yo creo que es una película que está tiene cosas que comparte con A Quiet Place, tanto la uno y la 2. A nivel dirección me parece que el salto que pegó Krasinski en A Quiet Place en la primera es fenomenal en comparación a The Holders, donde la puesta en escena o los recursos, los elementos como del cine, como la fotografía, sonido, el montaje, el guión está como mucho más palpable, se nota más, ¿no? No digo que en The Holders sea mucho menor, pero bueno, la dirección es como más convencional, donde es una película donde se nota que se quiere centrar más a la historia, ¿no? Se quiere focalizar más en la historia y en los personajes más que en una mirada global o eh, que bueno, que lo dice muy bien Robert McQueen en su libro El guión, que, que las cosas se transmiten sí, se transmiten en los elementos, en los recursos de la escena, ¿no? La escena, en A Quiet Place, tanto en la uno y la 2 la escena nos dice algo, o sea, nos dice que está pasando algo, pero lo exterior a la escena, los sonidos, por ejemplo, una escena que me quedó pendiente de destacar el inicio es cuando aparece por primera vez el monstruo chocando con el auto y el sonido desaparece. El sonido se va, ¿no? Y el plano corta a Regan, ¿no? Que está dentro del auto como alguien que está fuera de lo que está pasando, ¿no? Y el sonido vuelve a aparecer al prenderse la radio, ¿no? Justamente. El sonido reaparece cuando Emily Blunt prende la radio. Eh, y eso es cine, por ejemplo. O sea, eso es el saber utilizar los recursos a disposición de la narrativa. O sea, el anticipar, ¿no? El anticipar lo que va a pasar. eh, el anticipar lo que va a ser el plano final, digamos. Que el plano final es justamente el audífono junto a la radio, que bueno, la radio es como el, el poder máximo y bueno, este corte, esta unión, ¿no? Del personaje que va a llevar ese poder en relación a la vuelta del sonido, al prender la radio, es como ya es genial, es fenomenal, ¿no? Es muy interesante. Sí, porque es como... Tiene casi como una cualidad semi-profética, ¿no? Esa idea de la chica que va con un mensaje. Mensaje sería en este caso el audífono.
y lo va a disponer en un medio que llegue a todo el mundo. Claro. Es como una sensación casi de profeta, de una persona que va con una verdad que está simbolizada en un sonido particular. Que está muy buena esa idea, el sonido que se está tratando de llevar a la transmisión, bueno, toda la gente posible que pueda escuchar y que pueda... O sea, no es para la gente el sonido, sino para los aliens. Ese mensaje es un mensaje que nosotros no podemos escuchar, que no hace daño a nosotros, porque no tenemos esa capacidad auditiva para que nos haga daño ese sonido. Solamente a ellos que tienen ese oído tan fino que los puede desestabilizar y los puede básicamente destruir, ¿no? Lo que no quieren escuchar, ¿no? Que es la verdad. Porque el descubrimiento es la verdad, ¿no? Como, Sí. es esto. Sí, sí. Es la verdad. ¿no? En cierta forma es como, así más bíblico, poniéndolo. Claro. Krasinski. Krasinski es católico, de hecho. Sí, sí. Es católico. ¿Sí? Mm. Ah. Digo, pensando en como, bueno, Krasinski fue el creador de ese aparato. Él sería como el que dijo Claro. la palabra, pero la palabra es llevada por su hija, como si fuese Dios y Jesús, ¿no? y llevada al pueblo, la palabra de su Señor, de su Padre, de su Padre muerto. Es una linda forma de honrar, ¿no? Llevando como el legado del invento que todos dicen, cómo funciona, cómo se hizo, cómo hace para destruir a esos demonios. ¿Eh? Mm. ¿Cómo hace para destruirlo? No le entiende a Emily Blunt, tampoco entiende. Todo tiene el aparato nomás. Un aparato que puede ser tanto unas tablas de Moisés. ¿Ah? Realmente todo Biblia. Sí. Bueno, todas las interpretaciones que se pueden sacar, ¿no? Y esto, Sí, es gracioso, es divertido. pero bueno, esto solo pasa con las grandes películas, como con las muy buenas películas. Pero la verdad que sin nada más que decir, me parece súper recomendada. Sin dudas, la 2 no está a nivel de la 1. Me parece que la 1 tiene por lo menos tiene una propuesta que me interesa más a mí, ¿no? No digo que la 1 sea mejor. Pero me interesa más la puesta en escena y hasta incluso los temas, ¿no? Más que nada porque, bueno, yo subí una crítica hace poco para nuestra página ya detallando más sobre lo que pienso sobre la 1. Y esta película tiene que ver mucho más con la realidad actual, ¿no? De un mal que nos involucra a todos, ¿no? Ya no solo a una familia, sino a todos. Y tiene que ver, bueno, por lo que estuvimos hablando a lo largo de este podcast, con la realidad actual, ¿no? Así que... Le decimos a Nichols que por favor... por favor... No lo veo fallando, ¿eh? Nichols por ahora nunca... No, nunca va a pero dejarlo. ojalá que le den la libertad para que él decida. Ojalá que él no esté atado a nada. Yo imagino que lo han elegido a Nichols por eso, justamente, porque él creativamente solo ha hecho... ha desarrollado muy buenos guiones Peca. y, Un sello también muy... y creo que sí, tiene lo necesario como para seguir explorando estos mundos, este mundo. Así que bueno, le damos la derecha para que... Muy para que sea. distinto, encima muy distinto a Krasinski, porque Nichols, por ejemplo, el silencio, o sea, bueno, el silencio es muy utilizado en la película de Nichols, pero esa tranquilidad, esa paciencia, ese ritmo calmo, se nota en su montaje, ¿no? Sí, pero Ya no es algo de la historia, no es algo que obligue por la historia, porque la diégesis tiene que hacer silencio, sino que en su cine ya tiene cierto ritmo que, por ejemplo, el sostener, alargarlas por ahí un poco de más las escenas y sostener
bastante tiempo los planos, eso como que le da cierto ritmo que, que no es para todo, ¿no? No. La verdad que no Sobre es todo, para todo. sobre todo en los géneros que él maneja. Sí. Porque esos son... ese manejo de ritmo funciona mucho en los dramas y los dramas más intimistas. Que no es que no lo tengan las películas de Nichols, pues sobre todo Shotgun Story, que son como pequeñitas películas donde los tiempos muertos, entre comillas, tienen todo sentido. Pero algo que sí se recalca mucho y que sería bueno que lo siga explorando son los momentos de esa especie de perturbación que está rodeando, un aura así de malignidad e incomodidad que hay en sus historias, ¿no? Pienso mucho en, bueno, Take Shelter básicamente es puramente tensión, toda la película y cosa molesta, ¿no? Midnight Special, si no fuese porque el chico es como demasiado fantástico, o sea, y se nota tanto la fantasía, ¿no? Es explícito el poder que tiene todo eso, la música que usa, que es genial, y los personajes y la sensación de peligro que hay constantemente, lo hacen ver como una cosa muy, 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 muy tensionante, bastante, hasta hay cosas medio macabras en esa red de como logia, de creencia, no sé. Son cosas que él maneja muy bien y que le pueden hacer mucho bien a este tipo de películas que necesita atención. Acá en Quiet Place, la uno creo que tiene muchos mejores momentos, muchos más momentos, me refiero, recordables y memorables que la segunda. La segunda Sí. yo la tengo claro y creo que va a quedar mucho para la posteridad. Las secuencias paralelas, Sí, el montaje porque es... eso opaca casi todo el resto de la película. Y es casi toda la película, es gran Sí, parte. claro, sí, Ya, sí. ya cuando conocen a Emmett, ya de ahí ya es casi toda la película, pero bueno, se centra más la película en eso, ¿no? Y como, bueno, en la primera en el sonido, aunque también hay un montaje paralelo interesante en el sonido, en la primera, Sí, pero en comparación a la segunda, eh, la verdad que por lo menos es mucho más, eh, más electrizante, no sé. Bueno, aunque en la primera tenemos cuando Lee va a rescatar a los niños y por otro lado tenemos a Evelyn pariendo sola. O sea, es como los dos momentos son muy, eh, también muy desesperantes, la verdad. Ninguno tiene un valor que vos digas, bueno, eh, capaz que se podía haber arreglado sola, ¿viste? No sé, como ninguno, ¿no? Eh, y eso se debe también a una buena construcción del mal, ¿no? Porque si el mal por ahí no es tan atemorizante o no tiene una virtud que una virtud creíble que vos digas, qué miedo, no me puedo ni mover, no causa tanto miedo, digamos. Y eh, muy interesante. Que responde a una mirada, bueno, que ya venimos diciendo a lo largo del podcast, ¿no? Ujú. Pero esta tercera teniendo en cuenta las relaciones, bueno, la mirada actual, que Nichols es alguien que nunca perdió de vista, digamos, la realidad del cine y global, ¿no? En sus películas. Tanto como el silencio, el montaje, el mal que aparece de la nada o hasta incluso las cosas que suceden de la nada o que ya están dentro de la historia sin previo aviso, sin explicación como Midnight Special y los poderes del niño es como una película muy para niños, es como Sí, sí. muy... Sobre todo por la relación familiar que es esencial y casi transversal a todas las películas que ha hecho Nichols. Diría El no que sentirse, claro, sí. diría que pueden escuchar este podcast muy Secuela de... inmediata como secuela del que hicimos de las películas de Nicolas. Sí, sí. Bueno, Bueno, nos vemos en el próximo episodio donde ya arrancaremos con tan, taran, tan, 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 con el tan, tan. seductor
con el señor. Hermoso, tráeme Martini. un martini revuelto con 2 aceitunas y No vodka, no agitado. Sí. Y bueno, mirá que tenemos, le vamos a dedicar 3 o 4 especiales, así que nos vamos a chupar de martini. Sí. Unos cuantos balazos en el medio. Y arrancaremos, bueno, no la semana que viene, está por decir, dentro de 2 semanas. O sea, no la semana que viene, sino la otra. Sí, bueno, por las dudas, ¿viste? Porque este podcast sale hoy, después Radio Heterogénea sale la semana que viene, ¿viste? Bueno, por la gente. Entonces, sí, el próximo podcast será de. Sí, el próximo podcast será. Ahí está. Mejor dicho, estarán Doctor No, la primera película de la gente, bueno, no la primera oficial, ¿no? Que es solo de él, ¿no? No me acuerdo el estudio que hace las películas de Bond, que tienen los derechos. Metro Goldwyn Mayer. No, pero hay una, ¿cómo se diría? Una mini estudio, no sé, porque son de ellos, o sea, los derechos son de él, pero lo hizo una empresa. Es un dato que tendremos para el próximo episodio. Vamos a estudiar justamente los derechos de Bond y a dónde pertenecen. Ian Fleming se está revolcando en la tumba. El amigo Ian. También hablaremos de Thunderball, algo así, ¿no? No sé. Thunderball. La verdad, disculpen el inglés malísimo. Menos inglés que Carlitos Tevez. De Goldfinger también un clásico, considerada como la mejor película de James Bond para algunos. Thunderball y Doctor No dirigidas por Terrence Young. Goldfinger dirigida por Lewis Hamilton, me parece. Y esta la sabes vos, esta no la sé yo, pero se llama Only Live Twice. Only Live Twice, que está dirigida por no me acuerdo ahora. Son muchos nombres, ¿eh? Sí, son muchos nombres. En la larga, pero Terrence Young dirigió creo que las primeras 3 o 4, me parece. Creo que con Roma con Amor también me parece que la dirigió él. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si hay cierta conexión ahí en cuanto a temas y demás. Así que son 4 películas y que estaremos hablando de la etapa del amigo Sean Connery. Y después veremos. Sí. Pero todo ya armando para lo que va a ser el estreno de No Time to Die, que bueno, es el cierre de Daniel Craig como para algunos el mejor Bond, su cierre de etapa como la gente más conocida de Inglaterra, ¿no? Así que bueno, yo fui y soy Agustín, como siempre. Y yo soy Fizz. Y esto es ahora un Quiet Place. Un Quiet Place. Adiós. Y no se olviden, sigan escuchándonos. Sí. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars